Muy buenas tardes. A nombre de la doctora Liliana Valdés, jefa de la Secretaría de Atención a la Comunidad, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Una mirada a la historia, el día de hoy con el tema Mujeres en la Medicina Veterinaria y su técnica. Nos acompañan los creadores de esta idea, los maestros Ana Román, Alberto Balcázar y Rodrigo Merino. Muchas gracias. Les cedo la palabra, maestros y maestra. Gracias, Díaz, y es un gusto poder platicar con todas las personas que nos hacen el favor de conectarnos. Algo de mis compañeros, Anita, Rodrigo, que quieran mencionar para antes de iniciar. Hola, buenas tardes, aquí estamos. Gracias. Buenas tardes, Rodrigo Merino, responsable del edificio histórico de San Jacinto y muy interesado en la historia de la veterinaria y tomando este reto de entender un poco la dinámica de la historia de la mujer en la veterinaria. Pues si están de acuerdo, arrancamos con esta situación. Ustedes, las personas que amablemente se están conectando y a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y todos, se los agradecemos. Y como dicen en mi pueblo, con ustedes nos persinamos y esperemos que nos den una buena patada de inicio a este ciclo de conversatorios maravillosos. Y hoy en el marco, pues, de este mes maravilloso del Día de la Mujer, y yo nada más comentaría, bueno, hablemos de perspectiva de género, ¿no? Bajo ese contexto y ser igualitarios, incluyentes, para lo cual me voy a permitir a ustedes, a fin de fines ilustrativos, poder darles una serie de imágenes. Voy a permitirme compartir pantalla acerca de justamente lo que los compete, que son, me gustaría hablarles de las primeras médicos veterinarias en el mundo. Afortunadamente, Anita, Rodrigo, la maestra Chuy Tron han hecho una serie de relatorías de nuestras maravillosas médicas veterinarias y médicas veterinarias o tecnistas en nuestro país, y eso es una visualización de la importancia, pero quisiera yo permitir hablarles de las primeras médicas veterinarias en el mundo, que desde mi punto de vista fueron las pioneras que abrieron las puertas de la profesión y rompieron el patriarcado, desde el punto de vista que la veterinaria, como vamos a ir viendo, era una profesión considerada de hombres y para hombres, ¿no? Entonces, inicio en esta imagen que me gustó, que todas las mujeres todas las mujeres que han sido silenciadas y que aún de que fueron silenciadas, construyeron la historia de lo que somos ahora como médicos veterinarios bajo este contexto. Y hay una frase de esta maravillosa mujer, Isabel Allende, que dice que todos tenemos dentro una insospechada reserva de fortaleza que emerge cuando la vida nos pone a prueba. Y creo que de las mujeres que vamos a hablar son una prueba fehaciente de esa fortaleza, de esa entereza que emerge cuando la vida las pone a prueba. Y me voy a permitir, bueno, mencionarles lo que dice la historia, ¿no? Bajo este contexto, y dice que los primeros informes donde tenemos que la mujer, las pioneras fueron estas rusas, no sé si lo voy a pronunciar bien, la doctora Krusevska y Dobrinskaya. Ellas fueron en 1889 las primeras mujeres médicos veterinarias en el mundo y se graduaron por la Escuela de Veterinaria de Zurich, Suiza. Nada más, llamémosle como este marco histórico, no hay una referencia, fotos inclusive de ellas, nada más es una referencia histórica de estas dos mujeres maravillosas, pero no hay imágenes. Me hice la tarea de buscar en archivos históricos de diferentes escuelas a nivel internacional y no hay ningún asentamiento, no hay una trayectoria inclusive de qué fue lo que hicieron estas maravillosas mujeres durante su vida como médicas mujeres. Pero vean el año, 1889, para contextualizar. Bueno, consideremos que ya en México se había fundado
la Escuela de Agricultura y Veterinaria en 1853, bajo ese contexto. O sea, aquí está Rodrigo, que nos puede dar fe de haber escrito maravillas de esa situación de los orígenes. Pero vean, 1853, México ya tenía su Escuela de Agricultura y Veterinaria. Estábamos en el México, bajo ese contexto, en el porfiriato, era el pleno porfiriato. ¿Qué más? En París se inaugura la Exposición Universal, donde mandó México el maravilloso pabellón que causó furor en París, en ese contexto, y lo único que conservamos de ese maravilloso pabellón es nuestro kiosco morisco, que está en Santa María la Ribera, ¿no? Que ha tenido un peregrinar maravilloso. ¿Qué otra cosa para contexto histórico, para que vayan viendo? En 1800 se inauguró la Torre Eiffel, era el monumento que decían que era horrible, que afeaba el paisaje y creó controversia en los parisinos, pero veamos ese contexto histórico, o sea, eran épocas difíciles bajo esa situación de que estas mujeres, bueno, estaban ya como médicas veterinarias bajo ese contexto, ¿no? Tenemos que en 1897, híjole, yo creo que esta maravillosa mujer, Eileen Cust, yo creo que daría mucha tinta para hablar de ella. Es una vida que yo tal vez hasta pudiera parodiar con lo que fue Sor Juana en su tiempo, guardando distancias. Pero Eileen Cust, que es originaria de Irlanda, tuvo una vida, híjole, bien difícil. Se mudó a Londres, tuvo que estudiar enfermería, perdón, en el Hospital de Londres. Posteriormente se matriculó en la facultad en el New Veterinary College, como para ser médico veterinario, pero no la tuvo tan fácil esta mujer. Esta imagen que les voy a presentar ahorita me causó, híjole, me metí a los archivos del Veterinary College, que ya la tiene como reconocimiento, pero para que ella pudiera ingresar a este colegio de veterinaria tuvo que hacer esto. Se tuvo que disfrazar de hombre. Esta es una imagen histórica de Eileen Cust, que se tuvo que vestir de hombres. Recordemos, era la plena época victoriana, la reina Victoria, con toda la normatividad de la moralidad. Era ella una dama de sociedad bajo los cánones de la época victoriana, pero además de que se tuvo que disfrazar de hombre, esta maravillosa mujer se tuvo que cambiar el nombre, tuvo que tomar el seudónimo, según algunos historiadores, de A.I. Custance, y A.I. Custance, escarbándole, viendo, era un destacado jockey de la época, entonces tomó ese seudónimo. Cuando quiso hacer Eileen Cust su examen profesional, ahorita me da risa, ¿no? Pero lo que le voy a comentar hasta puede ser ofensivo. El Consejo del Royal College Veterinary rechazó la solicitud de su examen para ser médico veterinario con estos argumentos: que el examen y las pruebas se habían pensado para estudiantes y que estaban abiertas para hombres y no para mujeres. O sea, vean qué argumento tan terrible. O sea, bajo esa situación, no, porque los exámenes estaban destinados para ser hombres, para que los hicieran hombres, sino mujeres, ¿no? Y fue hasta 1922 cuando cambiaron la normatividad, las leyes en Inglaterra, que se le permitió hacer el examen a Eileen Cust para obtener el título de médico veterinario. No era zootecnista, recordemos, era médico veterinario, y durante ese tiempo pues, estuvo ejerciendo su profesión como ayudante en cuadras, en hospitales y demás, pero no fue reconocida hasta 1922. Vean qué terrible. No sé qué opinen al respecto mis compañeros de esta situación. Doctora Román, ¿tiene algún comentario? Sí, gracias. Bueno, es parte de lo que sucedía, ¿no? ¿Cuántos más
hicieron lo mismo, ¿no? Está el caso de George Sand y tantas otras que tuvieron que vestirse de hombres. Otras le cedieron la autoría al hombre más cercano, ¿no? El esposo o la pareja, el hermano, ¿no? El caso, bueno, más atrás, más antiguo, Mozart, ¿no? Su hermana era tan brillante o más que él, y se hizo a un lado porque era mujer, ¿no? Entonces, era la vida diaria de ellos, ¿no? En realidad, ahorita se nos hace tan sorpresivo, tan asombroso, que no podía brillar por ella misma, ¿no? Tenía que ser hombre. Pues bueno, así era. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, a pesar de que tenía un talento académico increíble, según cuentan los archivos históricos de la escuela, que tenía un talento increíble esta maravillosa mujer, ¿no? Bajo ese contexto, pero qué terrible, ¿no? Sí, sí, si me Sí, permite, claro, Rodri. algo muy similar me viene a la mente ahorita que mencionas sobre esta situación tan difícil que fue luchar cuesta arriba y es una lucha que estoy seguro que todavía faltan muchas batallas por seguir enfrentando. Me recuerda a Matilde Montoya Lafragua, que es la primera médico en México. Ella primeramente fue enfermera, y pues tuvo intereses después de estudiar enfermería, de estudiar medicina. Situación extremadamente complicada para su ingreso a la Escuela de Medicina. Estoy hablando que tengo la fecha que fue graduada en 1887. Pero hay algo muy curioso. Ella, después de haber terminado todos sus estudios, hizo la solicitud para graduarse y fue denegada su solicitud. Los profesores y los compañeros, aunque la habían aceptado, y permítanme la expresión, aceptado, dándoles un favor de que estudiara, pero no le estaban todavía concediendo el derecho de graduarse. El chiste de estudiar ya había acabado. No sigas adelante, ¿no? Y fue rechazada la primera vez y fue rechazada una segunda vez. Y ella aboga a un personaje muy controvertido en la historia de México, que es Porfirio Díaz. Y es Porfirio Díaz en su visión de un México moderno, de un México que empezaba a ver que estaba cambiando, en donde él acepta y autoriza que ella se le efectúe su examen de grado, al grado para que no hubiera un dolo en el examen. Tanto la esposa Carmelita y él están presentes en el examen de la doctora Matilde Montoya Lafragua. Algo muy, muy interesante que, pues, me imagino los sinodales de la doctora, pues ya difícilmente le iban a reprobar, estando presente el señor presidente omnipoderoso en ese momento. Entonces, es esa lucha que, pues, por un lado, el sistema no lo permitía, que la mujer rebasara esa línea que se había puesto y que en el mundo machista habíamos impuesto, y que había mujeres que estaban empujando, y tanto esa lucha se estaba viendo en Inglaterra para las profesiones médicas veterinarias. En México estábamos empezando la lucha con las mujeres profesionistas. Nada más Claro. aquí cabe la aclaración, y para terminar esta intervención, que la primera mujer profesionista que fue aceptada fue un año antes, y fue la odontóloga Margarita Chorné y Salazar. Ella fue la primera mujer profesionista en México en el año de 1886, y un año después fue Matilde Montoya ya como médico. Claro, o sea, son pioneras, son nuestras raíces desde el punto de vista, mujeres valiosas. Y que abrió un camino. Claro, por supuesto, son raíces y a través de esas raíces está creciendo un árbol maravilloso, ¿no? Y estamos cambiando esos constructos ya preestablecidos históricos, ¿no? Que era diferente. Aquí hay otra mujer maravillosa que quiero traerles, y es esta mujer, María Josefa Rodríguez.
Ella se está considerada como la primera médico veterinario de España y una de las primeras mujeres veterinarios de toda Europa. Ella fue la primera. Y ya después vino otra maravillosa mujer, unos meses después de que se graduó pero tenemos a ella como principal. Y ella también tuvo una vida muy, muy azarosa porque eh, familia provinciana, su padre tenía un herradero que cae en desgracia y los hermanos de María Josefa no quisieron hacerse cargo del herradero y ella tenía ciertas aficiones con los animales, en su momento decían. Y entonces el papá dijo, bueno, tú que tienes esas aficiones, bueno, pues hazte cargo del herradero, pero no como titular, bajo ese contexto. Recordemos en los años, ¿no? No podía hacerse. Entonces se mudan a Madrid y en Madrid se matricula a la escuela de veterinaria, pero no sin antes una serie de obstáculos que la mesa directiva le hicieron, ¿no? María Josefa tuvo que matricularse como médica veterinaria, pero no fue sencillo, dado que para que pudiera tener acceso, tuvo que pedir un permiso especial al Ministerio de Instrucción Pública de España, de Madrid, y además tuvo que tener un certificado médico, o sea, un certificado médico de aptitudes para poder desempeñarse como un hombre en igualdad bajo ese contexto. Y si ahorita lo ponemos bajo esa visión, y yo lo reconozco ahorita públicamente, ¿no? A mí me ponen a trabajar con un caballo y les digo, ¿saben qué? Dios los cuide y los protege. Yo no comulgo con los caballos, les tengo mucho respeto, admiro a los médicos veterinarios que se dedican a los equinos. Y bueno, tenemos aquí en la facultad varias mujeres maravillosas que se dedican a la clínica equina, por mencionar algunas, está María Marri, bajo ese contexto, Ana Miriam Boeta, de mi departamento de reproducción, la doctora Gabriela, o sea, hay una serie de mujeres maravillosas que, mi respeto, porque yo no me metería con los caballos y ni siquiera, bueno, ni pensarlo, ¿no? Pero bajo esas situaciones, vean lo que tuvo que pasar María Josefa, ¿no? Una serie de vicisitudes hasta un certificado médico para poder ejercer una profesión, para ver si podía ser o tenía las capacidades físicas que los de un hombre. O sea, lo cual es enteramente absurdo bajo nuestros cánones de ahorita, ¿no? Pero entonces recordemos que posteriormente de que María Josefa fue la primera, ya posteriormente fue otra mujer, la que meses después obtuvo el título de médica veterinaria, ¿no? Actualmente, bueno, el Colegio Provincial de Veterinarios de Badajoz, donde ella era originaria, ya la reconoce y le otorgaron la medalla de oro de la profesión muerta y todo, para reconocer. Este, Falleció esta maravillosa mujer en 1981, todavía estuvo presente en Badajoz, su pueblo, pero todavía alcanzó a tuvieran estos enormes reconocimientos en vida, ¿no? Lo cual es loable que lo traigan, ¿no? Otra mujer que a mí me queda impresionado porque fue baronesa, y una dama de alcurnia, es la doctora María von Mastland. Ella se gradúa de médico veterinario, zootecnista, pero algo que cabe destacar de esta maravillosa mujer es de que, vean, se convirtió en miembro activo de la resistencia alemana. A pesar de que ella es alemana, ayudó a judíos para evitar la captura y que escaparan del país. Allí ella dijo que aprendió estas habilidades que usó para engañar a los oficiales de inteligencia alemanes mientras estudiaba en secreto para convertirse en médico veterinaria contra los deseos de su madre en la época. Pero vean, o sea, la fortaleza de esta maravillosa mujer, a pesar de ser de las primeras mujeres veterinarias alemanas, posterior de la española, tuvo que estar luchando contra los estereotipos de género en ese entonces y aparte ser parte de la resistencia siendo alemana, vean el contexto, Segunda Guerra Mundial,
para lo cual sacar de Alemania a los judíos, ¿no? O sea, vean la fortaleza maravillosa de esta maravillosa médica veterinaria. Recordemos, médicas veterinarias todavía no son zootecnistas en muchos países, ¿no? O sea, está separada la zootecnia de la medicina veterinaria, ¿no? Tenemos también a otra maravillosa mujer que vamos a hablar ya del contexto americano, ¿no? Para ya dar pauta a qué pasaba en el continente, cuáles fueron nuestras pioneras. Y tenemos el primer, no hay imágenes tristemente de esta maravillosa mujer que en América en 1903, la doctora Mignon Nicholson se graduó del Veterinary College de Chicago, pero no sabemos nada de su carrera, no hay imágenes de ella, pero sabemos que fue la primera en Estados Unidos en ser médica veterinaria zootecnista, entonces se ha perdido en este velo histórico, pero de las que sí tenemos datos y quisiera resaltar, son de estas maravillosas mujeres, ¿no? Que estamos hablando que en México, 1910, ¿no? Los acontecimientos históricos, aquí tenemos a Elinor McGraw de la Facultad de Veterinaria de Chicago nuevamente, a la doctora Flores Kimball de la Facultad de Veterinaria de Cornell. Ellas eligieron y son reconocidas porque fueron las primeras médicas veterinarias, aparte de estar obteniendo el título, pero que se dedicaron a pequeñas especies, lo cual era para los cánones históricos absurdo, porque recordemos que la principal fuente en aquel entonces de un médico veterinario era el campo, ¿no? Atender a las especies que hoy llamamos productivas, ¿no? Aves, cerdos, equinos, bovinos, pequeños rumiantes. Era una veterinaria, llamémosle más rural, agrícola, ¿no? No estaba tan desarrollada la clínica de las pequeñas especies y el cuidado de las pequeñas especies. Entonces, ellas están consideradas como las primeras veterinarias que se dedicaron a atender a los animales de pequeñas especies. Entonces, por eso las tengo a colación, para que vayamos viendo que no solo fueron como médicas veterinarias las primeras que tienen una loable labor por abrir caminos, sino por las pioneras en muchas áreas de nuestro quehacer y de nuestro conocimiento actual, ¿no? También quisiera traer estas dos mujeres maravillosas, a la doctora Alfreda Johnson, de la Universidad de Tunguiski, y a la doctora Jane Hilton, de la Universidad de Pensilvania. Ellas, ¿qué méritos tienen? Tienen este maravilloso mérito. Fueron las primeras mujeres, aparte de ser médicas veterinarias, en convertirse en las primeras médicas veterinarias afrodescendientes del país. Recordemos el racismo de que estaba sujeto en Estados Unidos, la segregación, el desprecio, y bajo ese contexto, estas dos valientes mujeres afrodescendientes tuvieron el valor, perdón por la expresión que voy a dar, las gónadas suficientes para enfrentarse a ese estereotipo racial y de género para ser las primeras afrodescendientes médicas veterinarias. Mis respetos para estas maravillosas mujeres. Pero, ¿qué pasaba en nuestra América Latina? Y tenemos algo importantísimo. En 1934 tenemos como primera mujer latinoamericana en obtener el título de médica veterinaria la doctora Justina Gómez, cubana. Y ella, aquí tenemos el boletín y una imagen de esta maravillosa mujer del Colegio Veterinario Nacional, donde ahora se le están otorgando honores. Recordemos que todavía en México no teníamos mujeres veterinarias bajo este contexto, ¿no? Ahorita hablaremos de nuestras maravillosas mujeres veterinarias. ¿Algún comentario, compañeros? Anita, Rodrigo, hasta ahorita de lo que les estoy presentando, que puedan comentar? Sí, una panorámica por demás interesante, Alberto, gracias. Vemos el ámbito mundial. Bueno, a mí me pasa que luego, aunque estudio, ando buscando cosas históricas, luego no me ubico, ¿no? Aquí esto, aquí lo otro. Vemos esta panorámica y me gusta mucho, ¿no? Cómo se van desenvolviendo a pesar de todo en contra, estaba prohibido, sí hubo manera, ¿no? Y la sigue habiendo.
Así que muy, muy interesante esta panorámica que nos diste, Alberto. Gracias. Gracias, entonces. Rodri. Sí, definitivamente hay que entender cómo empezaron a abrir camino y cómo poco a poco fue serie de eventos, y te aseguro que a pesar de que no había estas redes sociales tan inmediatas que actualmente estamos mal acostumbrados, toda esta información transminaba a nivel mundial y se sabía de estos eventos, de que empezaban a graduarse diferentes profesiones, y en particular ahorita que nos interesa la veterinaria, en diferentes partes del mundo, y poco a poco fue impactando a todos lados, y en particular en México, porque aunque en 1934 no estaba las mujeres inscritas en veterinaria, pocos años después ya llegaron las mujeres aquí a México a estudiar veterinaria. Un poco más adelante entraré un poquito más en detalle con unas hermanas, las hermanas Medina, que llegan a México de España, y que traen una inercia muy interesante que tiene eco en las primeras mujeres que previamente llegó Claro. a ver en sus países, y que fue también luchar contra pues, esas inercias que pues el machismo no ha de haber sido nada fácil para ellas, pero bueno, quedó claro en el caso de ellas que lograron y abrieron la puerta para otras muchas mujeres que estudiaron, y pues ahorita ni se diga con la gran cantidad de mujeres veterinarias que hay en nuestra escuela, para hablar en particular, ¿verdad? Claro, Uh claro. Y otra, bueno, continuando, otra mujer que también después de la cubana maravillosa es la doctora Amalia Peche de Fangó, ella también egresó en 1936, meses después de nuestra maravillosa cubana, de la Facultad de Agronomía de Veterinaria de Buenos Aires, ¿no? Y se dedicó a su vida profesional a otra área sumamente importante, que es la microbiología, ¿no? O sea, ese contexto, el área que ejerció como, ya no, digamos, en contacto directo con animales, sino que también esta mujer incursionó en otra área, que era la microbiología, que para los entonces era, bueno, un patriarcado total, ¿no? Bajo ese contexto que muchos hombres abrieron y tuvieron a Camilo Les Pasteur, nuestro maestro maravilloso, este, que tuvimos, ¿no? De los primeros médicos veterinarios egresados, ¿no? Pero ahí está, de 1936, casi meses después que la cubana, ¿no? Y algo maravilloso, también pocos meses después, tenemos a estas hermanas maravillosas que se graduaron, que como primeras también pioneras, las chilenas maravillosas, Agustina y Teresa Macchiardo. Aquí tenemos la imagen de esta hermosa mujer, la maestra Agustina. Ella falleció en el 2016 a una edad de 102 años, que fueron objeto de reconocimientos maravillosos, fueron chilenas, pero también tuvieron una ascendencia italiana, bajo este contexto. También tuvieron una formación universitaria difícil para los contextos históricos, dado que también tuvieron que sondear y tener esta parte de fortaleza ante la presencia netamente masculina, pero a final de cuentas fueron reconocidas, y en vida la maestra Agustina, la que, digamos, históricamente sí ejerció de médico veterinario, no fue tanta su trayectoria como médico veterinario, pero sí marcaron un hito dentro de la historia de la medicina veterinaria, muchísimo antes que nuestras maravillosas médicas veterinarias cuando ingresaron a la escuela de San Jacinto, ¿no? Bajo este contexto de ser las primeras, ¿no? Sin ellas, sin estas mujeres que les planteé un contexto más, más panorámico para dar pauta, bueno, para ver qué estaba pasando en el mundo bajo este contexto, y sobre todo para darle un marco a qué
hablar de las nuestras, ¿no? Quiénes son, cómo eran, y para lo cual, bueno, pues me voy a permitir, bueno, no sé, que Rodrigo continuaras hablando de las mexicanas. No sé, ¿te parece que deje de compartir pantalla? Sí. Sí, sí, en este punto, doctor Balcázar, me quedé pensando que el ingreso a las mujeres se les permitió que ingresaran, no sé si lo voy a poder verbalizar en forma correcta y sin menosprecio en lo más mínimo, se les permitió ingresar al ámbito veterinario en áreas menores, en áreas de menos carga física, en donde, bueno, sí, te doy concesión a que entres al ámbito veterinario, pero por favor, dedícate a un área donde tu fuerza física disminuida no te va a poner en riesgo. Esa falsa concepción que tenemos que la mujer es débil, que es frágil, que hay que protegerla en el sentido de que no exponerla a ámbitos netamente de especies como caballos, bovinos u otras que implican un trabajo mayor, ¿no? Y asimismo, sucedió en México. También el ámbito de las mujeres en México también fue o la academia o áreas que no implicaba gran esfuerzo. Y me viene la pregunta que no voy a tener ahorita respuesta, pero va a ser muy interesante que la tengamos posteriormente, es áreas netamente masculinas de la veterinaria, donde ingresaron las mujeres y quiénes fueron ellas las que dieron un segundo paso a romper ese paradigma de dedicarse a caballos. Sí hay, Rodri, sí ¿Eh? hay. La doctora Eileen, la primera, la irlandesa, se dedicó a caballos. Ah, qué bueno. Estuvo trabajando en caballos, bueno, no como médica veterinaria como tal, sino como ayudante, ¿no? Porque no le permitieron, pero dicen los historiadores que era excepcional en el manejo. Otra que me viene a la mente, médica veterinaria, la doctora Janet Donker. Ella es de Holanda, ella se graduó en los años de 1934 en Países Bajos, y todas las imágenes de la doctora Janet Donker es con el trabajo de equinos. Sí. Inclusive estuvo trabajando en el área equinos, atendiéndolos en las lesiones, en hospitales, de aquel entonces en hipódromos, pero estamos hablando del 34, donde era una actividad exclusivamente masculina, pero ella se desempeñó como médica veterinaria de equinos, la doctora Janet Docker Boet, Sí. de Países Bajos. No, y te agradezco ese dato que no lo tenía, pero mi pregunta es directamente en México. Ah, no. Sí, directamente en México, ¿quiénes fueron las médicas veterinarias mexicanas que empezaron a romper esos paradigmas que ya tengo a nivel mundial habían empezado a romperse, pero aquí en México, ¿quiénes fueron las primeras? Yo en lo personal no tengo esos datos. Posiblemente alguien de los escuchas o por ahí tengan esos datos y bueno, seríamos muy abiertos en recibir esta información, o es un área a seguir conociendo y que quede claro que todavía falta mucho por conocer en este ámbito de la incursión de las mujeres veterinarias en la de la mujer dentro de la medicina veterinaria. Y ahora para entrar... Perdón, Rodrigo. No sé exactamente cuándo entraron las mujeres a atender caballos, sé todavía cuándo no. En 1953, cuando se gradúa la doctora Blanc, ella quería atender caballos. Su pasión, bueno, eran todos los animales, pero ella quería dedicarse a caballos, pero le dijeron que no era para mujeres, y entonces optó por abrir la clínica para pequeñas especies, ¿no? Sí. ¿Cierto? Pero al menos ya lo intentaba y no, o sea, para el 53 todavía no. Bueno, hay fotos maravillosas de la Mesa Blanc con traje ecuestre. Sí, pero recuerda, estaba como hípica, como alguien que estaba dentro, montando caballos, que era una actividad que sí se venía sucediendo. A veces había salvedades en la forma de montar el caballo, pero otra muy diferente es dedicarte profesionalmente como veterinaria en caballos.
que es otra historia extremadamente interesante. Y mira, ya la doctora Román ya perfectamente nos dice, por lo menos, cuándo no se le permitió. Entonces tenemos que buscar de 1953 en adelante, cuando hubo esta apertura así aceptar a mujeres en diferentes áreas y cómo poco a poco han de haber ingresado, que debe ser extremadamente interesante. Tomando ahorita y regresando un poquito a lo que puedo yo participar en relación a este foro, me gustaría enfatizar un poquito más sobre las hermanas Medina Navacués. Perdón, Rodrigo, ¿quieres que abra la presentación o Sí, totalmente. En lo que abres, Anita, me voy a permitir, bueno, aquí tenemos a la amiga adorada doctora Tron. Acaba de escribir en el chat un comentario que creo que bien alcanza lo que estabas diciendo, Rodri. A Dice ver. la doctora Tron que en 1980 algunas estudiantes se iniciaron como veterinarias en la clínica de equinos en la FMBZ, y esto es, dice la doctora Tron, en ese sentido, ¿no? O sea, y eso lo comentó una exalumna de René, ¿no? Bajo ese contexto. Entonces, gracias, Chuy. Totalmente de acuerdo, y estoy seguro que por ahí van a salir muchos más nombres. Doctora Román, ¿me pasa la imagen donde aparecen las mujeres? Ay, aquí. con la fibra. Gallegos. Sí, aquí están unas estupendas fotografías. Y bueno, en el caso de la primera mujer graduada en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, todavía no zootecnia en ese momento, es en 1944 con África Medina Navacués. Ella nace en España, nace estrictamente en España, en África, pero dentro de Ceuta, que era parte y sigue siendo parte de España. Así que su padre militar migra por cuestiones militares a esta ciudad-estado que está en España, y se supone que por ahí aparece, le da el nombre a su hija, que es la mayor. Previamente había nacido un niño, pero desgraciadamente el hermano muere muy pequeño, y de ahí en fuera son puras hermanas las que tiene el matrimonio, los papás de África Medina, ¿no? Ellos son, como lo dije, hijas de veterinario militar y nietas de también un veterinario militar. Había en su casa el ambiente veterinario extremadamente presente, tanto por parte del abuelo, por parte del padre. Inclusive las generaciones continuaron con las personas que se quedaron en España, quedando primos como veterinarios, e inclusive sobrinos, nietos también como veterinarios, pero ya esa es otra historia. Desgraciadamente llega la Guerra Civil Española y tienen que migrar primeramente a Francia. Ahí los esperan a su padre, y llegando su padre migran a México. Ellas llegan a México en una situación muy precaria. Se acercan con el embajador de España, de los republicanos, veterinario él, en la cual ellos se quejaron de que nunca fueron recibidos adecuadamente, porque eran colegas, y simplemente pues esta persona no los recibió adecuadamente, posiblemente por la gran cantidad de trabajo y de migrantes españoles que había en ese momento. Ella, tanto África como Angelita, estudian la normal, empiezan a hacer su enseñanza en primeras letras, pero siempre tenían presente sus estudios veterinarios, que por lo menos África había empezado en España. Y se es motivada a iniciar a continuar su carrera de veterinaria. Aquí me permito un primer paréntesis. Revisando unas notas que dejó el maestro Ramírez Valenzuela
director de la Escuela de Medicina Veterinaria hace algunos años, y él menciona que hubo una primera alumna inscrita que desgraciadamente no aparece ni el año de registro ni el tiempo en el cual estuvo registrada. Solamente está consignado su nombre como María Luisa Rosales. Ella es aparentemente la primera mexicana que se inscribe, pero no termina la carrera. Posteriormente, retomando lo que originalmente tenemos a a África Mediana Navacués, que termina graduándose en 1944 y por alguna razón yo poco información tenía al respecto, y a través de leer escritos de gente que ha estudiado mucho más a las hermanas Medina, que es el doctor Miguel Ángel Márquez, en donde pues queda claro que la doctora sí continúa su actividad veterinaria, pero en el área farmacéutica, como originalmente el padre lo hacía en España en un momento determinado, y también crea otro laboratorio en México y ella se hace cargo en su momento del laboratorio, y después tiene otra vida profesional muy activa. La primera médico veterinario solamente, África Medina Navacués. Pero si me permite, la primera, ahora sí, mexicana que inicia y que termina un año después la carrera es María Guadalupe Suárez Michel. Ella sí es completamente mexicana, inicia aquí en San Jacinto sus estudios y termina y se gradúa en el año de 1945, y tiene también una alta actividad académica dentro de la escuela. La tercera, médico veterinaria, que pues tuve la fortuna de conocer y tratar, y era todo un personaje, es la doctora Aurora Velázquez Echegaray, también dedicada en el ámbito académico. Y me detengo ahorita con Ángeles Medina Navacués, que es evidentemente hermana de África. Tanto María Guadalupe, Aurora Velázquez, Angelita Medina y ahí consecutivamente las demás, sí tienen ya el título de médicas veterinarias zootecnista. En este momento la escuela cambia de nombre y se le agrega la actividad zootécnica, y también el título se le incorpora esa actividad para que otras profesiones no abordaran en la zootecnia como parte de su conocimiento, y que se les dejara exclusivamente a la veterinaria esta actividad zootécnica. La quinta médica veterinaria, y que todavía está en vida con 101 años, es la doctora de origen suizo, es la doctora Aline Schünemann-Hofer, muy conocida por nosotros como la doctora Aline, que es la tercera imagen que tenemos en esta presentación. Si me permiten, la primera de mano izquierda es África, la segunda es Angelita Medina Navacués, que también es académica, y ella es la primera profesora mujer que oficialmente da clases en la escuela. Aunque hay que hacer la aclaración de que la tercera, que es la doctora Aline, la cuarta es la doctora Blanc, ¿verdad, Anita? Así es. Sí. Ok. Me comentaba un doctor no hace mucho que la doctora Aline, todavía como estudiante, cuando algún profesor faltaba y que la clase fuera dada, ella como alumna de los últimos semestres, ella se le invitaba a que diera algunas clases de histología o de fisiología. Siempre fue una mujer muy concentrada en sus estudios, y muy a pesar, yo creo, de algunos veterinarios, sí se les permitía que diera sus clases, aunque no en forma oficial, porque todavía seguía siendo estudiante. La primera
que sí está inscrita como dentro de la plantilla es la doctora Angelita Medina, que era una mujer muy bella y que muchas de sus clases estaban llenas de jóvenes admirando la belleza de esta estupenda profesora y en su área de conocimiento. La sexta médica veterinaria graduada en 1946 es Irma Guerrero Ríos, la séptima Irene Joyce Blanc en el año de 1953. Después es Natalia Santaella Cruz, Irma Guerrero Díaz, Yolanda de León Zarzosa, que su sobrina es actualmente la secretaria particular del señor director. Ella, la doctora Zarzosa, Lili Zarzosa, que actualmente conocemos aquí en la facultad, ella es sobrina de esta veterinaria que es Yolanda de León Zarzosa. Gracelia Gallegos Gómez, Ana Fría Godoy, Marinés Izaguirre, Elena Matelde Reventos, Hilda Angélica Díaz González Villarreal. Son una de las primeras grupo de primeras veterinarias, dejando claro que muchas de ellas la forma de incursionar fue en áreas que les permitieron y mucho en el área académica. No sé, Anita, si tuvieras algún comentario al respecto. Bueno, nada más puntualizar que de que se inaugura la escuela en 1853 a que ingresa la primera mujer, pasan casi 90 años. ¿Sí? Y yo estoy segura por las anécdotas, tuvimos varios de nosotros el enorme privilegio de ser amigos muy cercanos de varias de ellas. Nos contaban que igual y sí hubo intentos, pero los hombres se las ingeniaban para hacerlas correr, ¿no? Y alguna de las anécdotas las relataremos un poco más adelante, ¿no? Pero sí fueron casi 90 años en que era solo terreno de hombres. Sí, aquí ya para... Pues, Alberto quiere decir algo, perdón. No, sí. sí, si me permite, Rodi, algo que difiero de ti, o bueno, tal vez no de ti, amigo, sino de la historia, es ese, llamémosle, separatismo de que la doctora Guadalupe Suárez Michel es la primera mexicana. Para mí, la primera mujer es la maestra África Medina. Entonces, el momento que pisa tierras mexicanas, recordemos el contexto histórico, estamos hablando de los años 30, donde tuvieron que huir. México estaba Cárdenas, presidente por revolucionario en los años 30, que se estaba de la distribución de las tierras en México, la reforma agraria, se estaban creando de la Confederación Nacional Ganadera, estaban fraccionándose las haciendas. Bajo este contexto, África llega a México, punto. Bajo ese contexto, a concluir sus estudios en una escuela de veterinaria, maravilloso. Tendría para mi gusto, un mayor, no es que quiera menospreciar el mérito de nadie, pero siendo española, siendo exiliada, haber luchado para ingresar en Madrid, oriundas de Toledo, su padre médico veterinario, etc., y llegar a otro país, a ingresarse a una escuela, San Jacinto, luchar, etc., tiene un mérito increíble. Y para mí, desde el punto de vista histórico, para mí es la primera, punto. Y además, aquí hice me metí a la SEP, y su cédula de la maestra África Medina es la 314, expedida en el año del 46 con el título de médico, ni siquiera médica, médico veterinario. La cédula es la 0000314 en el año de expedición del 46 como médico veterinario su licenciatura. O sea, vean, sí, concuerdo contigo, la maestra Guadalupe Suárez Michel se le reconoce como la primera mujer mexicana, digo, entre comillas pongo, por haber cursado sus estudios netamente en San Jacinto. La cédula de la maestra Guadalupe Suárez Michel es la 3813, expedida por la Secretaría de
educación pública, y a ella, esa cédula es de médica veterinaria zootecnista. Entonces, África es la primera médica veterinaria, Guadalupe Suárez Michel por cédula, es la primera médico veterinaria zootecnista, efectivamente. Posteriormente, la cédula de la doctora Aurorita Velázquez Echegaray es la 5153, también expedida en el año del 47, ¿eh? La de Aurorita fue expedida en el 47 y tiene como título de profesión licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia. Entonces ahí vamos, que es de la maestra Aurorita. Por parte de la maestra, la doctora Ángeles. Angelita, ella también obtuvo la cédula, y ahorita te doy el dato, de la maestra Angelita, de cuándo, qué cédula tiene. Ahorita te lo doy, permíteme. La maestra Ángeles Medina, su número de cédula es la 50546. La profesión es de licenciada en medicina veterinaria y zootecnia, año de expedición en el 55, y la institución la Universidad Nacional Autónoma de México. También cabe resaltar que la cédula de la maestra África Medina, la institución que expidió esta cédula es la Universidad Nacional Autónoma de México, como están asentados los registros de la SEP bajo ese contexto, en esa situación. Entonces sí podemos ir viendo el recorrido de la primera médica veterinaria es África, posteriormente la primera MBZ es la maestra Guadalupe Suárez Michel, y ya después la maestra Angelita Medina, por cuestiones de cédulas, ¿no? Expedición de cédulas en ese contexto. Sí, dime. Sí, y no, y totalmente de acuerdo contigo en la cual no tenemos que hacer una diferencia. Y si me permites, para confirmar tu punto de vista, tengo el dato en que África Medina Navacués adquiere la nacionalidad mexicana en 1940. Entonces, ella cuando se gradúa ya es mexicana. Por supuesto. O sea, porque cabría la posibilidad de que se pudo haber graduado todavía como española, nacionalizada, digo, con nacionalidad española, y que años después adquirió la nacionalidad mexicana. En este caso, y aquí no hay mexicanos de primera o de segunda, o mexicanas de primera o mexicanas de segunda, en el momento que adquieres la nacionalidad, tienes el mismo estatus, simplemente tu lugar de nacimiento es diferente, pero ella en 1940 adquiere la nacionalidad mexicana, en 1946, en 1944, cuando adquiere su título, ya es mexicana. Haciendo pues un mayor contexto, pues bueno, ella nacida en Ceuta, claro, en España, y ya Guadalupe Suárez Michel, ella nació en México, pero sin ningún mérito mayor o menor por haber nacido una en un lugar u otra en otro lugar. Totalmente de acuerdo, doctor Balcázar. África es nuestra primera médico veterinaria con las características de su origen, y Guadalupe es la segunda, Aurora, Ángeles y la doctora Aline, que vive todavía con nosotros, las primeras médicos veterinarios. De acuerdo, sí. Ok. Quiero abrir un paréntesis, o más bien dos. Uno, voy a leer el chat de Cristina Guerrero, que dice que en 1979 realizó la primera cirugía en equinos en un lienzo charro en la Ciudad de México, que no le fue muy agradable porque pues todo el mundo se oponía, los veterinarios del lugar, y yo creo que también los charros. La diferencia es que ellos no tenían el material para trabajar, y ella sí. Y aún así le fue muy difícil, pero lo logró. Entonces, sí, a ver, espero no habernos metido en un embrollo, Alberto y Rodrigo, porque hablar de mujeres no tenemos para cuándo acabar. En realidad hay muchísimas que, perdón, no vamos a mencionar, pero no porque no
no se lo merezcan, claro que sí, actualmente hay excelentes, la doctora Elda Castro con todo su trabajo en las comunidades, bueno, muchas, muchas, ¿no? El otro paréntesis que quería hacer es que, aunque yo estoy, mi lugar de trabajo es la biblioteca y tenemos un acervo histórico bastante importante, y Rodrigo tiene otro en San Jacinto, yo no he encontrado nada de la doctora Lupita Suárez Michel, ni su foto. Ojalá alguien tenga y nos comparta, porque pues no hemos podido encontrar algo más, ¿no? Nada. Yo creo tener una foto de la doctora, en cuestión de ponernos de acuerdo, desgraciadamente no la tengo ahorita a la mano, pero sí tengo las fotos de algunas ya puestas ahí y otras diferentes, de las primeras mujeres veterinarias, pero sí, es un área que todavía falta mucho por conocer, mucho por entender y preparando la plática ayer, leyendo un poco para pues, tener un poco más de información, me llegó la pregunta y no tengo respuesta, en la cual es la primera mujer veterinaria independiente de la UNAM, de las escuelas de provincia. ¿Qué escuela fue o qué universidad la dio y a qué se dedicó? Es una pregunta que me llegó y que desgraciadamente no tengo ese dato, ¿no? Que son esas y mil preguntas más que nos van a salir y que más que desmotivarnos, que nos motive para una segunda plática, una según conversatorio, que hablemos más profundamente de otros temas que les pueda ser de interés. Claro, y aquí yo les daría, y lo dejo como dice Carlos Galina, ¿no? Una mosca en la oreja, tía Anita, para que se la transmitan a Manuel y a varios que nos gusta la historia. Es triste ver que en otros países americanos, europeos, etcétera, está una parte fundamental de sus raíces es la Sociedad de Historia de la Medicina Veterinaria como tal, ¿no? Aquí, tristemente, ahorita, si alguien de los aquí presentes busca en un buscador algo de la Sociedad de Historia de Medicina Veterinaria Mexicana, no hay como tal. O sea, salvo los trabajos que ha hecho Anita, bueno, el doctor Telles, en paz descanse el Fernando de Juan, que se quedó con muchas cosas del tintero, de la página, de la historia de la medicina veterinaria y todo. Yo creo que hay que retomarlo y fortalecer esa parte histórica que tanta falta hace para tener todo ese acervo que tú estás comentando, ¿no? Y como dicen, ¿no? No es porque uno no quiera hablar de las demás mujeres y no visibilizarlas, y ahorita Anita nos va a comentar al respecto, pero digo, habría que hasta pronunciarlas correctamente, por poner un ejemplo, ¿no? Hemos dicho que es Yolanda de León Zarzosa, y no, su cédula dice otro nombre, es Yolanda León Zarzosa, no tiene el D de León, es Yolanda León Zarzosa. O la otra, todos nos referimos como Ana María Frías y Godoy, a la maestra Frías, que todos la conocemos así, maestra Frías, y no es Ana María, es María Ana Frías y Godoy. Entonces, hasta el cambio ¿no? Por lo menos lo que dice su cédula profesional en la SEP es Mariana Frías y Godoy y no Ana María. Entonces, desde ahí creo que por errores que hemos cometido desde que los hemos dicho, y ellas no tuvieron, bueno, la maestra Frías, tengo el honor de conocerla y todo, pero nunca corrigió que era Mariana, ¿no? No Ana María, bajo ese Sí, contexto. aquí también cabe la aclaración, y me consta muy particularmente en la facultad. Yo creo que todos ustedes saben que yo trabajé muchos años en la Secretaría General de la facultad dentro de los asuntos de personal académico y dentro de esta dinámica sí se encontraba mucho esta diferencia entre lo que uno se desea llamar y en lo que realmente aparece en tu acta de nacimiento. Y había varios profesores en la cual tenían un segundo o tercer nombre que por alguna razón que no les gustaba, nunca lo utilizaban, aunque en su acta de nacimiento aparecían. Y también había profesores en la cual tenía una I o una D que se utilizaba y que en su acta de nacimiento, por una omisión,
el juez o el secretario del juez no lo puso y que estrictamente no se tenía que haber puesto. Y lo contrario, personas que se ponían el I y el D porque sonaba más rimbombante, pero que nunca había aparecido. A lo que voy es que había una época en la cual había un poco más de libertad de tú, pues, adecuar tu nombre a la forma en que se sonaba o te sentías cómodo o cómoda. Actualmente es muy estricto en la cual si en tu acta de nacimiento aparece un nombre, es con el que te quedas. Y si por una razón decides no llamarte así o agregar, pues hay un juicio y lo tienes que hacer. Totalmente de acuerdo con el doctor Balcázar que hay imprecisiones, pero que son imprecisiones, muchas de ellas motivadas, originadas y no corregidas por las personas que originalmente así utilizaron su nombre. Si ahorita tú me dices que es Mariana Frías Godoy, es la primera vez que lo escucho. Yo siempre la he escuchado como Ana María, sin poner en juicio, en duda, lo que me dice el doctor Balcázar, porque yo creo que Profesiones sí fue más cuidadoso en que era una validación que se daba y que tenía que corresponder al acta de nacimiento o al documento oficial que se presentase. Claro, claro, digo, o sea, a final de cuentas es la SEP, ¿no? La que es el documento oficial, donde si no están nuestros datos correctos, bueno, pues no somos los que decimos ser, ¿no? Sí, ahorita son muy cuidadosos y muy puntuales, pero hubo una época no tan distante en donde te quitabas un nombre o te ponías otro y nadie chistaba y se daban cuenta cuando ya tenías que arreglar los papeles del testamento en la cual pues nunca se llamó del modo que se hizo llamar, que tenía otro nombre. Y pues es un problema que, bueno, aquí lo puntualizas y qué bueno que lo haces para que tengamos más claridad en los nombres oficiales, pero sí era resultado de una época en la cual se manejaba con un laxitud los nombres. Pero bueno, nos estamos desviando y aquí lo importante es que sigamos hablando un poco más de las médicos veterinarios. No sé si la doctora Román quisiera comentar más al respecto. Yo quisiera, si me permiten, hablar un poco, porque tenemos los datos. Es lo padre cuando nos atrapó la historia, ¿verdad? Que teníamos a estas pioneras todavía con vida y nos compartieron. Entonces yo hice un recuento de la mujer médica veterinaria como estudiante, cómo lo vivió, para después seguir a la académica y en el ámbito profesional. No sé si me permitan. No, adelante, Anita, por favor. De estas estudiantes, me voy a ver si me deja el PowerPoint, regresar a una, solo una, ok. La doctora Gallegos, cuando entra, sufrió muchísimos ataques, nada menos que el entrar al baño. Solo había baños de hombres y tenían puertas como de cantina, así de estas que abren y cierran a empujones. Y para ellos era una afrenta, o sea, ¿cómo? No podían hablar de sus cosas, ¿no? Pasaba ella y le gruñían, ¿no? Le hacían ruidos, pero tampoco se trata de duro contra ellos ni nada, ¿no? Finalmente vemos que solos y solos no podemos. Juntos es como se ha visto que hemos podido sobresalir. Entonces ella también menciona a varios compañeros, uno de ellos era Níquel Temerario, su nombre verdadero no lo sé, que la defendía y la apoyaba. Otro, Bernardo, que fue el que junto con el doctor Alexander, por ejemplo, pusieron el primer clavo intramedular, y la doctora Gallegos fue parte de ese equipo de cirugía, y muchas cosas, ¿no? Entonces, las estudiantes seguro, había muchas que intentaron, o algunas que intentaron y decidieron arrepentirse o salir corriendo, como este caso que nos refiere la misma doctora Gallegos. Le dijeron que le hablaba el director. Los que conocen San Jacinto, los que no se lo imaginan, un edificio antiguo, escaleras oscuras, va a la dirección y le dicen, no, nadie te llamó. Se regresa y en las escaleras alcanza a ver unos ojos grandes.
y cuando ya se acerca más ve que estaba un puma justo atrás de ella. Y pensó, si corro, se me va a echar encima. Así que solo le dijo, hola precioso, siempre me han gustado los gatotes. Y con mucho miedo lo acaricia y sigue, ¿no? Los compañeros, pues, descontentos porque no salió corriendo, no se asustó ni huyó. Pues bueno, ni modo. Pero ella sí salió adelante. También de cada mujer tendríamos que hacer un conversatorio, porque la doctora Gallegos era una persona sumamente inteligente, con una capacidad increíble, se volvió una cirujana excelente y además muy aplicada, era chica de 10, aunque la tenía en contra, el papá, su familia estaba en contra de que estudiara veterinaria y el recurso fue que no le dirigieron la palabra. Pero no le dijeron la palabra y además no le dieron dinero. Ella se iba caminando de su casa, no me acuerdo la colonia, se me fue, a San Jacinto y regresaba caminando. Tampoco tenía dinero para comer, lo que le generó problemas de salud posteriores, una úlcera, en fin. Y así estudió, con más adverso que eso, pues qué les cuento, ¿no? Y ya vemos cómo pues esta única mujer, dos mujeres, ya en los 70, mi generación fue 77, 81, éramos el 10% de la población, mujeres. Y que sí se nos hacía una gran diferencia, las niñas, nos decían algunos, y nos ponían a sujetar a los animales, éramos como el ejemplo, ¿no? A ver, yo mido unos 52, entonces pesaba 40 kilos. Pues era motivo de diversión, ¿no? Ver cómo derribaba yo al borrego o me derribaba a mí, ¿no? Con caballos ni se diga. Hasta que, bueno, ya en 1999 llegamos al 50%. Creo que en esta generación es el 75, algo así. Y bueno, y por ejemplo en Alemania ya es más del 90%. ¿No? Y que, bueno, no sé, aquí paro, no sé si quieran comentar algo, mis compañeros, sobre Sí, devenir. sí me gustaría hacer, complementar más que nada, es que en el año de 1955, cuando la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria estaba en San Jacinto y tiene que emigrar a Ciudad Universitaria, había una población de 291 alumnos totales que se tenía, de los cuales ya había 13 mujeres inscritas. Ya estamos viendo que en pocos años ya la población femenina muy discretamente empezaba a tener una mayor relevancia y poco a poco pues tener esta presencia. Yo me acuerdo que me tocó entrevistar aquí a la doctora Lynn Schunemann en San Jacinto. Tuvimos una muy interesante plática que debe estar ahí en los archivos, en donde ella hacía referencia que estando ya inscrita en la escuela de veterinaria, se acerca con el director y les pone en la forma que nadie que haya conocido a la doctora Lynn pone en tela de juicio, el que muy enérgicamente, que siempre lo ha sido así, se acerca con el director y le dice y le hace saber que no hay los servicios sanitarios para mujeres. No me quiero imaginar estas primeras damas que estuvieron en este mundo de hombres, cómo le hacía para los servicios básicos del WC y cómo no sentirse tan violentadas en algún momento. No entró en ese detalle, simplemente hubo un punto en donde ella habla con el director y le dice que no era posible que no hubiera un servicio sanitario para mujeres en la escuela donde ya había mujeres. Y en ese momento el director toma unas llaves y le asigna un baño para mujeres, en la cual solamente consistía en un pequeño cuarto que todavía existe, ya no como WC, pero ahí se mantiene. Cuando la doctora Aline sale de la escuela, comenta que le dice a la doctora Joyce Blanc, dice, aquí están las llaves
y tú te haces cargo de que las llaves se hagan buen uso y que estén en las manos de las compañeras. No tengo idea si solamente era una llave o había una serie de llaves, pero ya por lo menos tenía un servicio, pues, para ellas y no sentirse extremadamente incómodas en otro área de servicios, como dice la doctora Román, que pues que simplemente eran unas puertas tipo cantina donde pues había una discreción pues muy, muy baja, ¿no? Entonces con eso estoy diciendo que pues el camino fue el arduo, pero bueno, ya tomaron posesión en la gran cantidad de mujeres veterinarias, de estudiantes veterinarias que hay hoy en día en comparación a los hombres, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No sé, doctor Balcázar, si tiene algo que comentar al respecto. No tienes tu micrófono. Que me gustaría seguir escuchando, Tanita. Ese es mi comentario. Oírte escuchar estas anécdotas para mí es maravilloso. Me encantaría. Continúa, por favor. Me tienes con estas anécdotas embobado. Gracias. Ok, gracias. Bueno, seguimos con las estudiantes. En la diapositiva anterior, que ya la vieron, decíamos que para las extranjeras, ellas referían que no había ningún problema. La doctora Aline dijo que no hubo rechazos hacia ella. Es más, que era muy popular, pero no entendía por qué, ¿no? Por ser extranjera o porque traía un carrito por té que les daba dentro, ¿no? La doctora Blanc también comentaba que no tuvo ningún problema. Es más, el grupo de la doctora Blanc adopta a la doctora Gallegos, porque el grupo de la doctora Gallegos era terrible. ¿Sí? Le hicieron cartas, lo hicieron, bueno, hasta los profesores, no voy a decir nombres para qué. Alguno le dijo que las mujeres extranjeras estaban bien ahí, las mexicanas debían estar en el fogón, ¿no? ¿Qué demonios hacían queriendo ser veterinarias? Y aunque la doctora Gallego siempre sacaba 10, les dije, era muy, muy lista, muy abusada, le ponían 6, 7. Algunos decían, es para protegerte, porque si tus compañeros se enteran que sacaste 10, no, bueno, te va a ir muy mal. Y los otros porque decían que no, ser mujer no se lo merecía, ¿no? Entonces, en ese ambiente estuvieron la doctora Blanc junto con su papá era un magnate, llegó de los pioneros de Estados Unidos, de ascendencia holandesa, llega acá a México, se instalan en Puebla, la doctora Blanc es mexicana de nacimiento, nace en Puebla, y se dedica a la industria cementera, entonces le va bien, tiene dinero, y organiza un viaje de estudios con su grupo, con el grupo de Joyce. Y pues les va muy bien, el director los anima, apoya, pone el autobús, en fin, ¿no? Es toda una experiencia, un monstruo que no se ha dado en ninguna otra generación, ¿no? Y tiene muy buenos recuerdos de sus compañeros. Y así, a lo largo de las diferentes generaciones, hay una etapa muy difícil hasta los 60, los 68, en que por supuesto que la mujer apoya, está brazo con brazo en el movimiento estudiantil, ¿no? Hay unas imágenes muy interesantes de autobuses con los estudiantes trasladándose, todo, y hay mujeres apoyando, ¿no? Se vive al día, no hay que las mujeres para acá y los hombres para allá, no, ya no. Se ve que es como las mujeres revolucionarias, me recuerda, ¿no? Pues tampoco es una gran cosa, pues, hacían lo que tenían que hacer y punto, ¿no? Ahora, pues tenemos otro reto grande, ¿no? Este encierro, esta pandemia, que nos hace también la vida un poco adversa, pero hay que seguir adelante, ¿no? O sea, la vida es así, ¿no? Y chistes, aprovechar. La UNAM nos ha dado un montón de oportunidades. Yo lo viví también como estudiante, tuve excelentes compañeros, como dije, no es una cosa duro contra ellos, ¿no? Y sacamos el tequila y podemos hablar mal, no, sino hay que ver que
muchas veces el propio enemigo es uno mismo, ¿no? Porque las que lo quisieron salieron adelante, nos abrieron el camino, eso sí, nos lo facilitaron. Antes, cuando yo entré a estudiar, el baño de hombres era el más grande. Y porque había más hombres, ¿verdad? El 10% de mujeres, entonces teníamos el baño más pequeño. Ahora se cambiaron, en algo tan simple, ¿no? Tan trivial como el baño, ya nos lo dijo Rodrigo, lo que pasaba. Parecía trivial, ¿verdad? Pero entonces era problemático, antes ni había. Después, bueno, fue un baño pequeño. Ahora el grande es el de las mujeres, ¿no? Por algo. Pero tampoco se trata de ahora convertir bien, como se dan las cosas a nivel mundial, a nivel de ciencia, a nivel general, las mujeres están tomando su lugar. Tenemos una deuda grande o nos tienen una deuda grande, ¿no? Pero pues lo tomamos y que pues tampoco nos vayamos al otro lado, ¿verdad? Abajo los hombres, no, vamos brazo con brazo, ¿no? Aquí haría un paréntesis para dejarlo de las estudiantes, a menos que tengan algo más que agregar. Alberto Rodrigo. No, no, creo que lo has explicado bastante bien. Me gustaría continuar. No sé si el doctor Balcázar tuviera algo que comentar. No, continúa, Anita, te estoy escuchando muy atento y me encanta lo que estoy oyendo. Entonces, continúa, por favor, me encantaría. Gracias. Bueno, cuando nuestro PowerPoint nos lo permita, vemos ahora a la mujer como académica. Ya también Rodrigo y Alberto nos mostraron, aparentemente, porque esa es otra parte divertida de hacer historia, ¿no? No está escrito todo. Y nuestro acervo histórico, siendo la primera escuela del continente americano, pues es muy rico. Están los primeros publicaciones, que fueron en francés, y luego lo mexicano. Yo sí he visto que no avanza mi presentación, pero bueno, ya. No hay, en los libros, tenemos libros de historia de la medicina veterinaria en francés, en alemán, en inglés, y en ninguno figura México como primera escuela del continente americano, y mucho menos las mujeres. Entonces, no vamos a esperar a ver a qué hora nos voltean a ver, ¿verdad? Vamos a hacer, es parte de lo que hemos hecho con nuestra revista de expresiones veterinarias. Ahí hemos aprovechado y tenemos semblanzas, tenemos entrevistas con las mujeres que nos han permitido platicar con ellas y también hombres, por supuesto. Hay una bellísima entrevista al doctor Escalona, a varios y mujeres increíbles, ¿no? Yo los invito a que la sigamos, está disponible en Google y que sigamos, además, que si hay más datos, tienen algo más sobre estas mujeres, sobre igual los hombres, que nos lo sigan compartiendo. Así que el primer profesor de tiempo completo fue el doctor Mercado en 1949. Antes de eso, ¿qué hacían? Pues iban a dar sus clases, algunos tenían grado militar y trabajaban en su consultorio, en ranchos, en secretarías, e iban a dar clases. Ya en 1949 surge la primera plaza de tiempo completo. Ya nos había dicho Rodrigo que a la doctora ahí la ponían de emergente a dar clases. Y entonces decidió ella elaborar un libro, un manual, ¿no?, de necropsias para apoyarse. La doctora Velázquez ya colaboraba como ayudante. Ella era estudiante cuando ocurre el brote de fiebre aftosa, que es otro tema a platicar largo y tendido. Y ayuda al doctor Telles Quirón, otro del que también tenemos bastante material, en inmunología y sus prácticas. Y de ahí, ella es la fundadora del Departamento de Virología e Inmunología, que queda años, ¿no?, como jefa. Las doctoras Blanc y Gallegos obtienen por concurso la titularidad de sus cátedras, pero no les resulta nada fácil. Les imponen razas de perros que en el país prácticamente no existían, pero los consiguen y, y ganan el concurso. Mencionan que la doctora Gallegos no titubeó, para ella no fue difícil las preguntas que les hacían, que
fueron muy difíciles. El competidor, que incluso tenía posgrados en el extranjero, cuando se enteró qué tipo de preguntas hacían, dijo, esto es el infierno, y mejor se fue. O sea, si creen que fue difícil, fue muy difícil, pero lo lograron. Se quedaron como titulares de sus cátedras, propulsoras del estudio serio de la clínica y la zootecnia de pequeñas especies. De hecho, antes de ellas, uno llevaba al veterinario a un gato y decía, no, pues se va a morir, no hay nada que hacer, ¿no? Y ya saben que el gato es muy especial, no metaboliza algunas cosas como la taurina, qué sé yo, entonces los medicamentos le caen mal, lo pueden matar, entonces generalmente ni cirugía pues tampoco hacían. Llegaba un gato y decían, no hay nada que hacer. Y ellas fueron las primeras que empezaron a intervenir gatos. De hecho, este clavo intramedular lo aplica la doctora Gallegos con mucho éxito a un gato. Y se vuelven muy, muy famosos por ello. No sé, bueno, aquí como académicas sí hay mucho, debo pedir perdón por el pecado de omisión porque debe haber muchísimas historias, anécdotas. La doctora Izaguirre, bueno, la Biel Frías, tantas y tantas, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos compartieran algo los compañeros de conversatorio. Rodri, Eh, Simplemente me queda claro de que hay mucho, mucho que trabajar y amerita mucho otra plática sobre los diferentes ámbitos que la mujer veterinaria estuvo trabajando. Y yo insisto la pregunta que hice hace rato, que deja abierta, no es que hubiera una respuesta concreta, es la las primeras mujeres veterinarias ya dedicadas en provincia y las diferentes especialidades que fueron abordando las mujeres. Y creo que eso es algo que nos va a dar mucha luz en el proceso de entender cómo la mujer se va incorporando en áreas ya ahorita extremadamente comunes, pero que en su momento pues rompieron paradigmas y que han de haber sido muy, muy difíciles ese incursionar en esas áreas, que cómo se atrevían a las mujeres a entrar a esas áreas. Pero bueno, sería esa mi participación. Alberto. no sé, bueno, hay no sé si les guste, compañeros, dejemos hablar a nuestros escuchas, ¿no? También es válido que podemos tal vez a responder preguntas. Aquí tenemos a alguien ya que levantando la mano. Y yo nada más quisiera, bueno, poner una imagen donde se puede ver una brecha. Si me permites, Anita, compartirla nada más. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cierro? Sí, por favor, yo nada más voy a poner una imagen que se quede para que vean lo difícil que fue y es todavía para muchas mujeres, ¿no? En este sentido. Ajá. Voy a compartir una imagen para antes de darle la voz a nuestras personas. Y aquí es esta imagen Mm, que demuestra lo difícil. Aquí, ¿quién está en esta imagen? La doctora Zarzosa y la doctora Guerrero, con las únicas dos mujeres en su generación en un mar de testosterona, ¿no? O sea, nada más es ejemplificar a estas dos maravillosas mujeres, a la doctora Yolanda y a la doctora Irma Guerrero en su generación, ¿no? O sea, bajo ese contexto. Y era la imagen que quería nada más presentarles desde ese punto. Y agradezco a Lili Zapsosa, que está en nuestra facultad, que me proporcionó esta imagen de su tía y de la doctora Irma Guerrero, como muestra de la inconmensurable labor que han tenido las mujeres. Si le damos la voz a nuestros escuchas para ir concluyendo, sería todo lo que quería mostrarles. Nada más a dejar claro que esa fotografía perfectamente reconozco que fue tomada en San Jacinto. Pues sí, es parte de la historia de San Jacinto, de nuestra profesión y evidentemente de las mujeres. Sí, entonces quedamos abiertos. No sé si... que nos platique, tiene la mano levantada. Sí. Adelante, por favor. No, solo quería pedirles un favor grandísimo. Bueno, yo soy de Ecuador, estoy
actualmente soy docente universitario en 3 facultades de mi país y, y tengo el gusto de que los mejores estudiantes son las mujeres. Y muchas de ellas les agrada mucho lo que es el trabajo con grandes especies, con equinos, con ganadería. Y entonces quisiera, si es que de pronto pudieran ustedes contactar con gente en México que trabaje, mujeres que trabajen en esta área, para que ellas vean que lo más importante es ser bueno y estar preparado. Y que el resto pues llega a ser secundario, porque cuando uno es bueno, pues puede seguir adelante donde sea, independiente de cualquier, de a veces las discriminaciones, especialmente que hay en el campo, en las zonas rurales. Claro, muchas gracias. Sí, nuestra página, la página de la facultad está abierta, ahí están todos nuestros datos, están por áreas. Por supuesto, nos encantaría, ¿no?, que tuviéramos una mesa más grande, ¿no?, latinoamericana en algún momento, por áreas incluso. Ok. Con relación al comentario que hace Jaime, bueno, saludos Jaime, y yo te puedo decir que pues en su posición de mujeres no solamente tienen que ser buenas, tienen que ser excelentes para poderse entrar a este ámbito, pues que sigue todavía cuesta arriba, para que sigue estando la presencia machista en muchas actitudes, en muchas formas, y en la cual el ser buenas no es suficiente. Tienen que echarle ese plus para ser excelentes y demostrar sus grandes capacidades, que toda mujer lo tiene y queda claro, por lo menos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, me consta que en todas las áreas, en todas, la presencia de las mujeres está evidente en todos los ámbitos. Las veo de overoles en todas las actividades de la Facultad de Veterinaria, tanto en abejas como en equinos, como en bovinos, como en todos los aspectos. Y yo creo que el doctor Balcázar, en su área original de reproducción, nos puede decir perfectamente esto. O bueno, no sé si hubiera algún comentario. No, nada más le pediría a Jaime, por favor, si nos dejas tu correo electrónico, datos y tal vez para un mayor contacto, te lo agradecería, Jaime. Jaime, para que no los... Perdón. Pauta lo que dice la doctora. Sí, adelante, Bere. Perdón, doctor, nada más para que Jaime no deje sus datos, sí, le voy a dejar el correo en el chat de nosotros como actividades extracurriculares para ponerlo en contacto, bueno, para ponerlo en contacto con ustedes y no deje datos personales en los chats. Ok. Bueno, sí, creo que estos conversatorios son así, ¿verdad? Nos queda mucho pendiente. Yo haría algo muy breve, hablar de luego el mundo laboral, cómo las doctoras Blanc y Gallegos se van a poner su primera clínica de medicina veterinaria de mujeres y tienen un éxito inusitado. Hay otro montón de anécdotas, tienen el libro que escribió la doctora Blanc sobre el mundo maravilloso, o el maravilloso mundo de la clínica veterinaria, donde cuentan esta experiencia. En el ámbito oficial, cuando es negado las jefaturas, pero sin embargo las consiguen, la doctora Velázquez, la doctora Medler, en fin, muchas que sí lo logran. A lo que decía Alberto de que caballos, no. Yo me fui a trabajar, puse mi changarro veterinario en el Ajusco, porque me gustaban los borregos. Yo quería reivindicar a los borregos del mundo, ¿no? Así, wow. Y resulta que de lo que más me estaba haciendo famosa era con caballos. Y como les dije, unos 52, 40 kilos me veían los dueños de caballos. Decían, no, hombre, tú no lo vas a atender nunca, ¿no? Y se iban. Total que mi actual esposo, que entonces era mi novio, me ayudaba y nos convertimos en el médico y la señorita, porque si no, no entraba yo. Entonces ya entablaban la conversación con él, pero la que actuaba era yo.
Y sí, incluso me dejaban una pensión de caballos, el lienzo charro de la Jusco también, me pedía que trabajara con ellos, modestia aparte. Me volví como muy famosa teniendo caballos, pero sí, pues vamos, sí me dieron mis dudas y decidí que necesitaba estudiar más. Entonces me regresé a la facultad y ahí me atrapó la facultad, la información y luego la historia, ¿no? Y ya no me salí, pero es así y a todas nos pasó, ¿no? Muchos que se fueron a la parte social, a las comunidades. Hay muchos testimonios también de gente que para entrar a una comunidad, bueno, las mismas señoras, no, yo quiero al médico, fue difícil, pero lo hemos logrado, ¿no? Y hay mujeres bastante, pues bueno, no prominentes, sino sobresalientes en sus ámbitos, ¿no? Lo hemos, decía la doctora Aline, bueno, lo dijo, porque todavía lo dice, las mujeres tenemos que saber un poquito más, pero no nos cuesta ningún trabajo. Sí, yo para ir ya cerrando y mi participación, pues evidentemente mis años de estar en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia han sido años muy, muy productivos, donde he recibido grandes enseñanzas de grandes médicos y yo creo que las mujeres veterinarias que he estado en contacto han dejado una huella muy, muy, muy importante en mi vida y no dejaré nunca de reconocer esa fuerza que tienen, esas ganas de ser mejores, ¿no? Y pues ahorita simplemente me viene a la mente una médico veterinaria que causa siempre mucha controversia y que está presente en este momento y no tengo ningún empacho en reconocer mi admiración y mi reconocimiento a la doctora Cristina Guerrero Molina, en donde ha sido muy, muy combativa en el buen sentido de la palabra, siempre siempre abogando por las compañeras, por los compañeros, por la profesión, por los áreas de conocimiento y que pues a todo esto nos deja una huella muy, muy importante para todos nosotros, ¿no? No dejar de reconocer a cada una de las mujeres que trabajan, que estudian y trabajan en la facultad y en todas las facultades de veterinaria de América y del mundo, ¿verdad? Alberto. Finalmente, yo nada más quiero reconocerte tu labor, Anita. En este conversatorio me encanta escucharte, aprendo mucho de ti y me enamoras la narrativa que nos ofreces. Y yo lo único que me restaría es invitarlos a todos los presentes a otro conversatorio, pero me encantaría que este conversatorio estuviera tú, Anita, María Luisa Rosas Cortés, hacernos a la tarea de buscar a María Luisa Rosas Cortés, mi adorada maestra, a Cristina, a la doctora Berta, que han de tener historias enormes, maravillosas, a María Masri, a varias. Me encantaría escucharlas a todos ustedes y ese sería finalmente mi petición, que nos hiciéramos a la tarea de invitar a María Luisa Rosas Cortés, para que la conozcan estas nuevas generaciones de médicas y médicos veterinarios o tecnistas, porque es una mujer excepcional y que ha sido poco reconocida en el ámbito de médico veterinario y merece que la escuchemos a ti, a María Luisa, insisto, a Cristina, a Berta, que aquí están presentes, a Cristina Ríos de morfología, a varias maravillosas académicas que tenemos. Entonces, esa es mi única petición, escucharlas. Y sería finalmente mi intervención, si no hubiera más comentarios. Yo creo que tiene levantada la mano el señor Jaime Mejía, si quiere hacer algún comentario o algo más, sino para irnos despidiendo. Jaime, adelante, ¿algo más? Listo, ya tiene permisos para mí, señor. No, más que todo agradecerles la apertura. Eso no más. Muy Muchas bien. gracias. Gracias. Entonces, Bere, Pati, si gustan Yo irnos cerrando. algo. Aunque esta sección no es la de mira más allá de la veterinaria, que también la tenemos los jueves
últimos de mes, que estas semblanzas las hemos estado publicando en la revista Expresiones Veterinarias. Búsquenla en Google, ahí está. Podemos ir viendo tanto de hombres como de mujeres. Hicimos una recientemente de la doctora Landeros, y que ahí están, ¿sí? Expresiones Veterinarias, la encuentran en Google sin problema. Gracias.